¿Cómo puedes añadir 20.000 euros o más a la facturación mensual de tu despacho de abogados? En tres simples pasos. Esto es lo que vamos a ver exactamente en el vídeo de hoy y no me lo voy a sacar de la manga, sino que al final vamos a ir en el paso a paso que seguimos en concreto en este despacho de abogados que podrás ver la entrevista directamente, ya sea en nuestra web, ¿vale? Que la tendrás en alguna de estas, o ya sea directamente en nuestro YouTube, ¿vale? Entonces vamos a ir en el paso a paso que seguimos y el primero de ellos es la visibilidad, luego vamos a ir directos a la atracción y luego vamos a ir directos a la conversión. En estos tres simples pasos, si los sigues, cuando termine el vídeo vas a poder aplicarlo y aumentar 20.000 euros o más a la facturación mensual de tu despacho de abogados. Y luego vamos a ver, por último, en última instancia, al final, los números necesarios para llegar a añadir esos 20.000 euros de facturación a tu despacho, ¿vale? Entonces, para ir un poco al grano, la primera parte que tenemos que tener en cuenta es la visibilidad, ¿vale? La visibilidad, porque la mayoría de despachos de abogados, al trabajar con el boca a boca, se les hace muy complicado crecer. Se les hace complicado crecer porque al final te puede ir bien un mes, decides contratar porque no das abasto y luego el siguiente mes te puede ir peor directamente y no ha servido nada la contratación que has hecho. Puedes evidentemente también trabajar con colaboradores, pero lo que es crecer como tal se te complica mucho si dependes del boca a boca. Además, que no hay ninguna recurrencia, no tienes ninguna seguridad que el día de mañana te irá bien y el hecho de crecer así es prácticamente, pues, es muy difícil, ¿vale? Habrá casos y casos, pero sí que es muy difícil y a día de hoy lo que te va a ayudar muchísimo a eso, y es muy sencillo, es al final tener una fuente de captación de clientes que no dependa únicamente del boca a boca, que sea un extra, que te venga estupendo el boca a boca, pero que tengas una fuente de captación de clientes que sí que dependa de ti y que no dependas cada mes, ni juegues a la lotería cada mes esperando a ver si ese boca a boca te ayuda a cumplir tus objetivos o los objetivos que tú tengas en el propio despacho, ¿no? Entonces, nuestra estrategia, como nosotros nos lo enfocamos, es optamos por construir visibilidad de forma estratégica. Digo de forma estratégica porque al final podemos tener mucha visibilidad, pero que luego no se convierta en gente interesada y en facturación en tu despacho de abogados. Los pasos que seguimos en este caso y lo que recomendamos hacer es coger un tipo de servicio, un tipo de caso que tenga, si puede ser mucha demanda o tenga demanda. Nosotros hemos trabajado en muchas ramas del derecho, mucho tipo de cliente. La gran mayoría de ellas funcionan muy bien y tienen un retorno, son interesantes, pero sí que es cierto que hay algunas de ellas que se te va a hacer más sencillo porque hay más demanda, porque por lo que sea, por el momento, por lo que sea, hay más demanda y se te va a hacer más sencillo aprovechar ese boom y captar clientes, ¿vale? Entonces, en este caso nosotros trabajamos segunda oportunidad porque es un servicio actualmente en mucha demanda y porque además también el despacho lo dominaba bien, ¿vale? Entonces, es importante que tengas un balance entre estas dos, importante. Luego, cuando ya tengamos el tipo de caso que queramos captar en el despacho, y digo tipo de caso no significa que luego el día de mañana o a posteriori podamos captar otro tipo de casos, pero sí que es cierto que la gente busca especialistas. Cuando a ti te duele la muela, no vas al médico de cabecera, sino que al final tienes claro que tienes que ir al dentista. La gente quiere especialistas en su situación en concreto y a nivel publicitario, luego va a ser mucho más rentable atacar un punto de dolor, atacar un tipo de perfil concreto, que no indicar que somos abogados en general y lo tenemos comprobado directamente. Con lo cual es importante que nos enfoquemos en un tipo de servicio y para decidirlo, al menos al inicio, y que para decidirlo hagamos un balance entre estas dos, ¿vale? A la hora de captar clientes, que luego no significa que estemos enfocando la captación en X tipo de caso y te llega un cliente y luego le puedas ofrecer venta cruzada o otro tipo de casos, ¿no? En caso de que el cliente lo requiera. Eso es estupendo, pero lo que es la captación, lo que es nuestro mensaje publicitario, debe, al menos en un inicio, ir muy enfocado a un punto de dolor claro y a un problema en concreto, ¿vale? Para que tenga el máximo rendimiento posible esas acciones de marketing. Cuando tengamos ese tipo de caso, tenemos que escoger correctamente un tipo de canal que sepamos que nos va a ayudar más y va a tener más retorno a la hora de captar ese tipo de cliente. Aquí o nos podemos dejar recomendar por alguna empresa que tenga experiencia en despachos de abogados, en lo que queremos hacer nosotros exactamente, o bien directamente ser un poco intuitivos y escoger el tipo de canal que sepamos que mejor va a funcionar. En este caso, en segunda oportunidad, nosotros tenemos más que validado que si lo hacemos bien, donde los retornos son más grandes son en redes sociales. En concreto, nosotros trabajamos en este caso en Facebook e Instagram, dentro del entorno de Meta. Y cuando ya teníamos decidido el tipo de servicio y el canal, lo que hicimos, evidentemente, es aparecer y captar la atención cualificada. Dicho esto, por mucha visibilidad que tengamos, ahora va la segunda parte que es igual de importante, que es que no basta con tener visibilidad, sino que hay que llamar la atención de ese cliente para que nos acabe contactando. ¿Cómo lo hicimos nosotros? También muy sencillo.
lo que hicimos son vídeos, porque también tenemos visto que es lo que mejor funciona, ya sea porque generamos confianza, ya sea por lo que sea, trabajar con vídeos en redes sociales, hemos visto que en este caso era lo que mejor nos iba a funcionar. Trabajamos con vídeos cortos, en concreto de 20-30 segundos, con una estructura validada que le dimos al despacho de abogados. Es importante que no hagas un vídeo por hacer, sino que también siga una estructura. Esa estructura es muy sencilla y la puedes interiorizar en estos 3 puntos. Es importante que al principio tenga un gancho, que llamemos la atención del potencial cliente en los primeros segundos, ya sea con, por ejemplo, una exoneración que hayamos hecho, en este caso de segunda oportunidad, aplicándolo, pero esto se puede aplicar a otro tipo de servicios, a otro tipo de casos. Por ejemplo, que hagamos referencia a una exoneración interesante que hayamos hecho. Por ejemplo, que simplemente hagamos una pregunta para que la gente que esté interesada o que tenga un problema similar se pueda quedar. Un ejemplo de gancho muy sencillo, ¿vale? Puede ser, tienes deudas, por ejemplo, tienes deudas y las empresas de recobro no paran de llamarte, por ejemplo. También algo que va a servir mucho si hacéis este tipo de vídeos es hacer referencia a la zona, ¿vale? En este caso, en este despacho de abogados, que es Piboluda, que tenéis la entrevista por aquí, repito, estaba en Castellón. Está en Castellón, con lo cual lo que hicimos es hacer referencia a esa misma zona en ese gancho, ¿vale? Lo cual nos funciona muy bien. Luego, a partir de aquí, en segundo lugar, lo que es importante trabajar es el cuerpo, donde tenemos que hacer referencia a casos de éxito que tengamos o bien simplemente tocar los puntos de dolor. Tenemos que conocer muy bien a nuestro perfil de cliente, ¿vale? Ya sea, por ejemplo, en segunda oportunidad, puntos de dolor pueden ser, por ejemplo, que no le paren de llamar a empresas de recobro, que tenga esa angustia de no llegar a fin de mes. Los puntos de dolor que esa persona tenga es importante que los citemos en la segunda parte del vídeo directamente. Y en tercer lugar, una llamada a la acción, decirle exactamente al cliente lo que necesitamos que haga si le interesa lo que le estamos comentando. En este caso es directamente que nos contacten, que nos rellenen un formulario o que nos llamen directamente, ¿no? Entonces, si le podemos dar un motivo, está comprobado también que habrá más gente que nos acabe contactando. Por ejemplo, rellena el formulario y tendrás una primera cita gratuita valorada en 60 euros con uno de nuestros especialistas, con uno de nuestros abogados, por ejemplo. O rellena el formulario y te contactaremos a la mayor brevedad para darte una solución específica para tu caso concreto, ¿vale? Darle un motivo, por muy tontería que puede parecer, también tenemos comprobado que aumenta el rendimiento de ese mismo vídeo. Luego, lo que hicimos con ese vídeo es asegurarnos de que va a llegar a gente utilizando campañas en redes sociales, en concreto Facebook e Instagram, para que luego sea un tema de números directamente que lleguemos a aumentar en más de 20.000 euros la facturación de tu despacho, de este despacho de abogados en concreto. Luego iremos a tema de números, pero invertimos en publicidad, en este caso en Facebook e Instagram. Cuando lo que hacemos es saber que no debemos depender del boca a boca si queremos asegurarnos de llegar a nuestros objetivos y de crecer el despacho o de conseguir los objetivos que tengamos y construimos una estrategia para no depender del boca a boca, escogemos un tipo de servicio, escogemos el canal que mejor nos va a funcionar, aparecemos en ese canal, luego atraemos la gente para que no se quede en visibilidad, en que nos vean, sino que también le generemos la necesidad de que nos contacten a nosotros, de posicionarnos como la mejor solución para resolver su problema y nos contacta. Luego, cuando nos contacta la gente, hace falta que la convirtamos, evidentemente, en cliente, que es la tercera parte, que es la parte de conversión. ¿Vale? Esa parte también es importante y para ello, evidentemente, va a ser clave para cerrar y aumentar la facturación, pero se va a dividir aquí en algunos puntos. El primero de ellos es importante que tengas un sistema para contactar rápido al cliente, ¿vale? Esto se puede traducir de muchas formas, pero sí que hay estudios de Harvard que aseguran que aumenta las probabilidades de contratación de un servicio si tú contactas a alguien que se ha interesado por tus servicios en menos de 5 minutos, ¿vale? Al contrario de lo que muchos despachos se piensan, esto no parece desesperado y aumenta muchísimo, porque lo tenemos comprobado, las probabilidades de contratación del servicio. Evidentemente, estarás haciendo mil cosas en el día a día y no te va a dar tiempo en contactarles la gran mayoría en menos de 5 minutos. Para ello es importante que nos apoyemos de inteligencia artificial, que nos apoyemos de sistemas, de automatizaciones, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es automatizar un primer mensaje en los primeros 5 minutos, ¿vale? Cuando alguien nos contacta, deja un formulario, rellena un formulario para que luego le contactemos, ¿vale? Como automatizamos ese contacto, luego ya iniciamos una conversación con ese mismo cliente, automatizamos el contacto con el cliente. Además, sobre todo en estos casos, que es un perfil de segunda oportunidad, que entre que le llaman empresas de recobro una cosa y otra, muy difícil que te coja el teléfono si no sabe quién eres, ¿no? Con lo cual, si ya tiene un primer mensaje nuestro, le va a sonar el número y las probabilidades de luego que le llamemos y que nos coja el teléfono van a ser mucho más altas.
Entonces, automatizamos el contacto con el cliente de forma rápida para aumentar las probabilidades de contratación. Implementamos también seguimiento, es decir, gran parte de las ventas se van a producir a partir del quinto contacto, ¿vale? Aproximadamente. Creo recordar bueno, hay estudios directamente a nivel de ventas, ¿no? Que aseguran, creo que era el quinto, sexto, séptimo contacto, pero a partir del quinto seguro, que aumentaban muchísimo las probabilidades de que alguien, o sea, que la mayoría de las ventas se producían ahí. Con lo cual, si en tu despacho de abogados estás recibiendo gente interesada, pero luego no lo haces al menos entre 5 y 10 contactos, entre 5 y 10 seguimientos, al final te estás dejando muchísimo dinero encima de la mesa y evidentemente hacer esto es un trabajo muy grande, ¿no? Lo puedes hacer contratando más equipo, pero sí que nosotros lo que hacemos es para que no tengas que contratar a más gente y demás y poder hacer todo ese seguimiento, es automatizar ese mismo contacto. Es decir, con que lo automatices directamente con WhatsApps automáticos de seguimiento, aquí hemos visto una diferencia brutal directamente. Con lo cual, cada despacho que trabaja con nosotros, de forma automática, le hace a cada potencial cliente en torno a 5 a 10 seguimientos directamente. Seguimientos como seguimientos comerciales, es decir, no únicamente que se quede en una llamada por teléfono, no me contesta el cliente, me quedo ahí, no me ha contestado, no le interesa, sino que le hagamos 5 seguimientos, 5 intentos de contacto hasta que acabamos hablando con él, cuadrando y finalmente que esté la posibilidad de cerrarlo un cliente, ¿no? Entonces, también un punto importante es facilitar lo que es la firma de la hoja de encargo, ¿vale? No podemos complicarle la vida al cliente para que nos firme, que es lo importante, ¿no? Con lo cual os recomiendo que si estás viendo este vídeo, facilites lo que es la firma del cliente en programas como Dropbox Sign, Dropbox Sign, programas como Dropbox Sign, que lo podéis ver por aquí directamente, como PandaDoc, también, por ejemplo. Vale. Panda Doc. Ahora, por aquí, perfecto. Programas como PandaDoc, Dropbox Sign, y hay muchos programas del estilo que únicamente al cliente se le manda la hoja de encargo, él la recibe incluso desde el móvil, la dibuja su firma y se envía una hoja de encargo, la copia de la hoja de encargo tanto a vosotros al despacho como a ellos mismos y se facilita mucho lo que es la firma de esa misma hoja de encargo, ¿vale? Y no se genera fricción que nos hemos encontrado que es un cuello de botella a la hora de cerrar clientes, con lo cual esta parte nos la quitamos también con esto, ¿vale? Luego una estructura de la primera llamada, ¿vale? Aquí sí que hemos visto que los despachos que peor les iba, y os comento esto, te comento esto, ¿no? Porque al final nosotros nos hemos metido dentro de la parte comercial de despachos y analizando llamadas, lo que hemos visto es que a los despachos que cierran menos clientes con la misma cantidad de gente interesada, son esos despachos que no tienen ninguna estructura cuando hacen las llamadas ni ningún guión. Es decir, los llaman y depende del tipo de cliente, le preguntan una cosa, le preguntan otra, le explican una cosa, le explican otra, lo explican de una forma, lo explican de otra. Simplemente le hacen preguntas cualificatorias a nivel técnico de servicio y no indagan ni conectan emocionalmente con el cliente para generarle un compromiso y que luego el cierre sea más sencillo. Con lo cual, es importante que indagues en la parte emocional del cliente, no únicamente hagas preguntas cualificatorias. Para indagar en la parte emocional e identificar los puntos de dolor que el cliente tiene, y construir confianza, nosotros lo que hacemos es proporcionar a los despachos un guión que hemos hecho junto a otro despacho de abogados. Tenemos un guión validado para cerrar clientes, en este caso de segunda oportunidad, tanto por llamada, por teléfono, directamente, cerrar en la misma llamada por teléfono, como luego que agende cita en el despacho, que se presente y que lo cerréis en el mismo despacho, el cliente. Entonces, esto es importante que lo tengas, ¿vale? No se trata de explicar el servicio de forma técnica y no únicamente de hacer preguntas cualificatorias del servicio, sino indagar en la parte emocional y llevar al cliente del punto A al punto B de su situación actual, en definitiva, y saber la situación objetivo, cómo sería la situación idílica para él, ¿no? En este caso, por ejemplo, cancelar sus deudas, estar tranquilo, que no le llamen, lo que sea, y a partir de ahí generar un gap, una distancia, y posicionar nuestro servicio como una solución a conseguir su situación objetivo deseada, ¿no? Entonces, al final son ventas, es llevarlo del punto A al punto B, y si se sigue, se va a convertir, con lo cual, en este caso, nosotros lo que hacemos es proporcionar un guión ya validado que hemos hecho junto a otro despacho de abogados, ¿no? Entonces, luego está la parte de seguimiento. También es importante aquí, si lo vamos a cerrar en el despacho al cliente, que aquí recomiendo que si únicamente, entre comillas, quieres añadir 20.000, 30.000, 40.000 euros de facturación a tu despacho de abogados, la forma más sencilla, si no has trabajado a nivel de acciones de marketing anteriormente y no tienes experiencia en la parte comercial, la forma más sencilla es trabajarlo de forma local, es decir, que lo lleves al despacho y ahí lo cierres, ¿vale? Es donde se te va a hacer más sencillo. Si no, depende de los objetivos del despacho.
en cierto tipo de casos se puede trabajar perfectamente a nivel nacional y cerrar por llamada por teléfono, ¿vale? Pero sí que es cierto que es más sencillo lo que es el cierre luego si lo llevas al despacho. Entonces, es importante que lo agendes a la mayor brevedad, es decir, que no lo agendes para la semana siguiente porque se va a enfriar, que lo agendes el mismo día, una cita en el despacho, si no puede el mismo día el siguiente y así sucesivamente. Que envíes recordatorios, ¿vale? Esto también es algo que nos hemos encontrado, que muchos despachos que nos comentaban que la gente no se les presentaba las citas, era porque luego no confirmaban la dirección del despacho ni la cita una vez terminada la conversación, era porque no hacían ningún tipo de recordatorio, era porque no llamaban un día antes para confirmar la cita y era también, evidentemente, porque no habían conectado emocionalmente con el cliente, ¿vale? Y no habían construido confianza. Una anécdota es que hace poquito hemos tenido una reunión con un despacho de abogados que analizando sus llamadas veíamos que el mismo cliente le decía, ostras, he hablado con muchos despachos, con muchos abogados del mismo tema, pero no sé, en tu caso me generas confianza y eso me gusta, ¿no? Con lo cual, el hecho de construir confianza de una forma estratégica va a marcar la diferencia a la hora de los clientes que cierres también, ¿vale? Con lo cual, si no te asisten, básicamente ten en cuenta estos puntos y luego también, evidentemente, cómo estás teniendo esa primera llamada por teléfono y ese primer contacto. Porque es gente que tienes que tener en cuenta que en el boca a boca es gente que ya tiene buenas referencias tuyas, que mínimamente te conoce o te tiene en mente porque le han hablado de ti, ¿no? Y es gente que va a tener más confianza. Pero a nivel online es gente que no te conoce de nada, que sí, que tiene un problema, pero te está contactando y evidentemente puede tener incluso cierta desconfianza. Pero por eso es importante que le guiemos de un punto A a un punto B con una estructura y un sistema validado. Y luego, por último, está la parte de cierre. ¿Vale? Como hemos comentado antes, preferiblemente que sea presencialmente ese cierre, porque va a ser la forma más sencilla de que lo puedas cerrar. Si ya tienes experiencia en la parte comercial, vendiendo este tipo de servicios de forma telefónica, pues te invito que evidentemente vas a tener más volumen si lo trabajas a nivel nacional, ¿vale? Pero aún así la forma más sencilla es de forma local llevándolo al despacho y cerrándolo en el mismo despacho. Entonces, a partir de aquí, si sigues estos tres pasos, vas a conseguir exactamente añadir 20.000 euros o más a la facturación de tu despacho de abogados. Ese es un caso real, como te digo, pero tenemos casos de todo tipo y evidentemente de más facturación. Con lo cual, no es nada complicado hacer esto. A nivel de números, para que lo puedas ver cómo se aterriza, también es muy sencillo. Es decir, si queremos facturar o añadir más de 20.000 euros a la facturación mensual de tu despacho, en este caso, con un ticket medio de cliente de segunda oportunidad, no nos vamos a casos que ha cobrado de 4.500, ¿no? Una segunda oportunidad, o 4.000 euros, 5.000, ni vamos a casos, por ejemplo, de 2.500. El ticket medio que tenemos estipulado y tenemos calculado es de unos 3.000 euros por cliente. Con lo cual significa que tenemos que cerrar aproximadamente 7 nuevos clientes cada mes para conseguir aumentar esa facturación mensual. En este caso, 7 por 3, 21, serían 21.000 euros de facturación mensual, ¿no? Que añadiríamos. Para eso nosotros lo que hemos hecho es invertir, como hemos comentado antes, en publicidad, en concreto en Meta, en anuncios en Facebook y en Instagram. Hemos invertido 750 euros en un mes. De estos 750, en este caso que trabajamos en Castellón, ¿vale? Aproximadamente el coste por lead sí que de normal es bastante más bajo, ¿no? A nosotros nos gusta ser conservador porque luego pueden pasar mil cosas. Coste por lead medio puede estar a unos 10 euros, pues ahí te puedan contactar unas 75 o 100 personas, que de ahí puedes agendar unas 20 citas, que se te presenta un 75%, con lo cual se te presentan unas 15 personas, y que de esas citas presenciales en el despacho, cierres o de citas online, por videoconferencia, cierres un 50%, con lo cual serán unos 7 8 clientes cada mes, ¿vale? Estos son números estándar que se tendrían que conseguir, ¿vale? Si hay algo que no te cuadra estos números, si ya estás haciendo acciones de marketing, por ejemplo, el coste por lead, si tienes el coste por lead, que el coste por lead es coste por cada persona que te acaba dejando los datos interesados en tus servicios para que le contactes tú, coste por cada persona interesada, en definitiva. Si el coste por cada persona interesada o ves que te contactan pocas personas, probablemente, si estás trabajando con vídeos, es que no tienes una buena estructura de anuncio, que tus anuncios son malos. Con lo cual tendríamos que volver a lo que hemos comentado antes. Oye, ¿estás siguiendo un gancho? ¿Estás haciendo un cuerpo tocando los puntos de dolor y mencionando casos de éxito? ¿Estás haciendo una buena llamada a la acción? Tendríamos que revisar estos puntos si el coste por lead, el coste por cada persona que te contacta es muy elevado, ¿no? O te está contactando poca gente. Entonces, tener en cuenta estos tres puntos en definitiva si sucediese eso. O bien, también para despachos que quieran no aumentar 20.000 ni 30.000 ni 40.000 euros la facturación del despacho, sino quieran ir a otro nivel, a facturar bastante más, incluso en periodos cortos de tiempo, aquí tienen que tener una estructura directamente de contenidos para ir renovando esos vídeos, ¿vale? Y que constantemente estemos renovando esos mismos vídeos, porque al final, si colgamos un vídeo y nos olvidamos de ese vídeo directamente en redes sociales, poco a poco va a ir bajando el rendimiento de ese vídeo.
con lo cual tenemos que estar alerta con métricas que tengamos de cuándo cambiarlo y sustituirlo por otro para que siempre tengamos ese estado óptimo del retorno de la inversión que estamos teniendo y de las campañas, ¿no? Entonces, dicho esto también, luego de las citas totales, si no consigues agendar citas, probablemente es que te pasen estos 3 puntos. Te faltan sistemas para hacer seguimientos, no tienes el equipo suficiente para llevar un buen proceso comercial, básicamente. Es decir, no estés haciendo suficientes seguimientos. Básicamente lo que hagas es llamar, no me contesta, le dejo un WhatsApp y me olvido. Si estás haciendo eso, si lo estás llevando en un Excel todo, te estás dejando mucho dinero y es uno de los motivos por el cual podrías estar agendando muchas más citas. Es importante que tengas un programa de un CRM al final para llevar un control, un programa para llevar un control de esos potenciales clientes en cada parte en el proceso en el que están, que puedas aplicar automatizaciones, que tengas todo automatizado para quitarte tiempo también y no estés todo el día haciendo llamadas y persiguiendo a los potenciales clientes. Entonces también, si de esas mismas citas, aparte que te puedan faltar sistemas, también lo más probable es que no tengas ningún guión ni proceso validado, lo que hemos comentado antes, no indagues en la parte emocional, no comprometas al cliente, o contactes a los clientes pasados más de 5 minutos y luego te quejes de que no te contestan esos mismos clientes. Aquí tendríamos que ver lo que hemos visto antes. ¿Tienes alguna automatización para que luego les llames y tengan tu número de teléfono y les contactes en menos de 5 minutos? ¿O esto lo estás obviando? Eso también podría ser un punto. Luego la tasa de asistencia. Si los clientes no se te presentan a la cita, es muy probable que estés dando la chapa en la primera llamada por teléfono, estés explicando el servicio, le digas demasiado pronto que le puedes ayudar, no indagas en la parte emocional, no tengas ni hagas recordatorios implementados por WhatsApp, no confirmes la llamada un día antes y tampoco, como hemos comentado ahora, no conectes con la parte emocional del cliente ni generas compromiso real. Entonces, si luego consigues agendar citas en el despacho o consigues agendar citas por videoconsulta y cierras un pequeño porcentaje, es que no sigues una estructura de venta. Aquí también, metiéndonos en la parte comercial de despachos, hemos visto que en reuniones de venta los despachos que peor les iba eran los que se conectaban, tenían una charla con el cliente y no estaban organizados, no tenían ninguna estructura, ningún paso a paso y se ponían a charlar con el cliente y luego le explicaban cómo le podían ayudar. Si no sigues ninguna estructura, más de lo mismo, cerrarás un pequeño porcentaje y te estarás dejando dinero encima de la mesa. No eres decisivo tampoco en el cierre, ¿vale? No puede ser que te vean desconfiado. Tienes que ser decisivo exactamente en cómo quieres que actúe ese cliente después de la reunión. Es importante también algún tip aquí que puedo facilitar, es que de cara, si lo vais a llevar al cliente, al despacho, por ejemplo, en segunda oportunidad vemos muy importante que lleve toda la documentación posible para que luego cuando se presente tenga un mayor compromiso el cliente a la hora de contratar con ese despacho y no con otro, porque ella ya le haya facilitado toda la documentación o gran parte de ella o la que tenga. De cara a esa cita que traiga todo lo que tenga, la documentación que tenga, es más como un gancho para luego comprometerle que no para luego otra cosa, porque la documentación primero es importante y que pague, que firme la hoja de encargo y luego directamente ya que se proceda, ¿no? Directamente con ese caso para no generar cuello de botella en lo que es la contratación. Entonces, eso es un pequeño tip, que traiga toda la documentación y que luego tú prepares la hoja de encargo para que simplemente tenga que firmar el cliente en la misma reunión, ¿vale? Entonces, esto pueden ser los cuellos de botella, todo esto lo puedes hacer tú, es decir, puedes añadir perfectamente, no es nada descabellado, te lo digo de verdad, añadir 20.000 euros o más la facturación mensual de tu despacho de abogados si sigues estos puntos, ¿vale? Visibilidad, atracción y conversión, que no dependas del boca a boca para conseguir tus objetivos, del azar, de la lotería, para ver si llegas a los objetivos o no. Que escojas al menos al inicio un tipo de servicio, si puede ser que tenga mucha demanda y que tú domines, que tengas controlado. Que escojas un canal, el mejor canal para conseguir captar ese tipo de cliente, ya sea redes sociales, Google, qué tipo de red social, que si LinkedIn, que si Facebook, que si Instagram, que si TikTok. Que aparezcas en esa red social, que atraigas a esa gente, no basta con visibilidad, sino generar interés para que te contacten y luego cuando te contacten saber cerrarlos en cliente, ¿vale? Y aquí tienes los números desglosados exactamente que necesitas para llegar a ese objetivo en concreto. Espero que esto te sirva. Podrás ver más ejemplos de diferentes resultados que hemos conseguido, volúmenes de todo tipo, ¿vale? Como en Enrique, por ejemplo, conseguimos 230 clientes en 2 meses, llevamos un poco más de volumen. O sea, volúmenes de todo tipo, al final es un tema de números y de tener un sistema validado. Si quieres ir al grano, asegurarte de que esto va a funcionar con un sistema validado, puedes contactarnos a través de nuestra web, puedes dejarnos tus datos directamente que te vamos a contactar a la mayor brevedad y vamos a ver realmente si podemos ayudarte a conseguir esos objetivos que tienes. Espero verte pronto y espero que te haya servido el vídeo. Chao.